FM. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria, sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. 97.3 Noticias, el espacio informativo y comunitario. Entérate de lo más importante de la mañanera, las noticias nacionales, sociales, estados, cultura, tecnología y más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Gaby Tapia y el día de hoy te doy la más cordial bienvenida a tu espacio de noticias, el 97.3 Noticias por Nesa Radio 97.3 FM. Y como cada inicio, queremos agradecer a la directora y licenciada Rocío Román Fernández por darnos la confianza al estar en este espacio. También agradecemos su apoyo en cada emisión a los controles técnicos Miguel García, así como a quienes colaboran en la asistencia de producción, Litsi Medina, Fernando Malfabón y Nasir Martínez. De igual manera, agradecemos que nos acompañen y se mantengan informados con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir y disfrutar de nuestros diversos contenidos a través de nuestras redes sociales y plataformas oficiales bajo el nombre de Nesa Radio 97.3 FM. Antes de dar inicio, queremos recordarles que ofrecemos una amplia variedad de programas y que constantemente estamos subiendo contenido. Además, el 97.3 FM y streaming están disponibles con una programación musical variada las 24 horas del día. Y siendo las 14:03, vamos con Miguel García, quien nos informa de las portadas nacionales del día de hoy. Estas son las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchas a través de Nesa Radio 97.3 FM. El Universal. Inteligencia artificial, el otro enemigo de migrantes en Estados Unidos, alertan de fraudes. Delincuentes clonan información, voz y hasta imagen de abogados migratorios, montan falsas audiencias y afirman regularizar la situación de indocumentados, previo cobro de miles de dólares. Las víctimas no solo pierden dinero, sino que pueden ser deportadas. El temor a que ICE los descubra impide que denuncien los fraudes y los casos se multiplican. Excelsior. Mencho financiaba a los Chapitos. Harfush. Nemesio Ceguera Cervantes fue el vínculo directo para que el cártel de Jalisco Nueva Generación apoyara con dinero y personal a la facción del cártel de Sinaloa. El Financiero. Crecería consumo privado 2.6% anual en mayo. Demanda interna, principal soporte de la actividad económica. El Economista. Mezcla mexicana cotiza en $73. Ha bajado 10% tras acuerdo Irán-Estados Unidos. La restauración de cadenas de suministro a través del estrecho de Hormuz no será inmediata y se prevé un déficit en el mercado. El Heraldo de México. Claudia Sheinbaum descongela la relación con España. El trato pasó de una pausa con AMLO a una posible reunión entre la presidenta y el rey Felipe VI con motivo del duelo mundialista entre Uruguay y la Furia Roja en Guadalajara. El Sol de México. Sedes mundialistas son foco de discriminación. El año pasado los 3 estados concentraron el mayor número de denuncias en el país. La Razón. En la ciudad no hay cabida para la violencia. Pasamos la prueba. Brugada. Clara señala que ante la afectación violenta a terceros no queda más que aplicar la ley. Admite que conciliar derechos de manifestación y de ciudadanos fue una situación difícil. La Jornada. Agonía de libre comercio pega al crecimiento del país. Ebrard. Basado en un rediseño geopolítico, Estados Unidos busca un nuevo escenario mercantil, dice. Milenio. Alzan la mano 75 en pos de una gobernatura, solo entre la 4T. La Alianza Morena, PT y Partido Verde anuncia hoy convocatoria y ruta política de cara al inicio de su proceso en 17 entidades. Hay senadores, diputados, alcaldes y hasta legisladores y dirigentes estatales. Reforma.
gastan 3.360 millones de pesos y la ciudad se inunda. Presumen obras, pero desde metro hasta avenidas padecen anegaciones. Reporte Índigo. Rompen la inercia criminal. La reducción de homicidios dolosos y la detención de 1.468 presuntos extorsionadores perfilan uno de los mayores avances de la estrategia de seguridad, que busca debilitar las estructuras del crimen organizado y consolidar una ruta de pacificación. Estas fueron las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchaste a través de Nesa Radio. Continuamos con más información. Estás escuchando 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Y estamos de vuelta para continuar informándote y como cada día vamos a darte los hechos más relevantes de la mañanera del pueblo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio inicio en la conferencia de prensa desde el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, cediendo la palabra a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quienes a través de un enlace llevó a cabo la entrega de hogares en el fraccionamiento Infonavit Lomas de San Miguel, Puebla. Se destacó el impacto social del programa, que busca mejorar la calidad de vida de miles de familias en condiciones de vulnerabilidad. Por su parte, el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz, presentó la incorporación de tecnologías de última generación en los quirófanos del Hospital de Xoco, uno de los centros médicos más importantes de la Ciudad de México. Entre las innovaciones destacan el topógrafo móvil, un microscopio con inteligencia artificial, sistema de rayos X digital, máquinas de anestesia avanzada y aula conectada en tiempo real. Cambiando de tema, la titular de la Secretaría de Energía, Elena González, presentó el plan de electrificación que busca garantizar el acceso universal a la energía en México, destacando que este esfuerzo se enmarca en un nuevo concepto de justicia energética. Posteriormente, la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Esther Callejas, presentó el Plan de Justicia Energética en Zonas Rurales, un proyecto histórico que busca garantizar el acceso universal a la electricidad en México. Meta de cobertura universal alcanzada, el 99% de electrificación nacional en el 2028, con una inversión de 21.377 millones de pesos. Obras históricas, más de 45,000 proyectos triplicados, lo realizado en los sexenios del 2006 al 2018, el impacto social, electrificación de comunidades rurales, pueblos originarios, con más de 2.318 obras en curso que beneficiarán a 39,000 personas y con más información de la conferencia de prensa, se pronunció sobre el bloqueo económico impuesto a Cuba, reiterando la postura histórica de México en defensa de la autodeterminación de los pueblos, en rechazo a medidas que afecten directamente a la población. Y ya para finalizar la mañanera del pueblo, la mandataria se refirió al proceso de elección del nuevo director o directora del Instituto Politécnico Nacional, destacando la importancia de preservar la estabilidad de la institución y evitar movilizaciones que puedan afectarla. Siendo las 14:10, vámonos a las notas más importantes de este día. Trump va contra México en el G7. Con información de la jornada El Sol de México, Reforma y Excelsior, profesores de la sección 34 y 58 de Zacatecas, adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, informaron que lograron llegar a las inmediaciones del Estadio Azteca, ahora Ciudad de México, en Operación Hormiga, donde permanecerán como parte de su jornada de lucha, en tanto al profesor Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 y Ciudad de México, confirmó que les llegó una invitación para una mesa de diálogo con autoridades gubernamentales en la Secretaría de Gobernación, por lo que la dirigencia nacional acordó acudir al encuentro en Palacio de Cobián. Luego de consensarse la convocatoria para volver a la mesa de diálogo, la directora de la CENTE informó que no implicará el retiro de los contingentes magisteriales de las inmediaciones del estadio. Momento antes, Hernández Morales señaló ante el operativo policíaco desplegado para contener la
la movilización magisterial que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no puede decir que hay diálogo cuando tienes o tenemos estas condiciones. Durante su mensaje sobre uno de los camiones que bloquea el paso sobre la calzada Acospan, informó a los maestros movilizados que les llegó una invitación para una mesa de diálogo con autoridades gubernamentales en la Secretaría de Gobernación a las 13:30 y recalcó que si la presidenta Sheinbaum va a cerrar el diálogo, que se los diga de frente. En otra nota importante, bancos deberán homologar sus apps móviles para transferencias y pagos fáciles. Como parte de una medida que busca simplificar las experiencias de los usuarios al realizar pagos o movimientos bancarios desde sus aplicaciones móviles o Banco de México, anunció que a partir de diciembre todas las instituciones de crédito deberán homologar sus plataformas digitales. La disposición fue dada a conocer a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación, donde quedaron establecidas las nuevas reglas que deberán seguir los bancos de México. El Banco Central estimó que esta medida beneficiará a más de 80 millones de personas usuarias de servicios de transferencias al impulsar una mayor opción de pagos electrónicos. En un comunicado, Banxico explicó que las nuevas disposiciones establecen la obligación de ofrecer una experiencia simplificada, estandarizada en las aplicaciones móviles de todas las instituciones que proporcionan servicios de transferencias de fondos. Por otro lado, Banxico amplió la capacidad de recepción de fondos mediante un nuevo nivel de cuenta simplificada. Esta modificación permitirá a las instituciones de crédito ofrecer cuentas de nivel 2 enfocadas en pequeños comercios, las cuales podrán recibir hasta 15,000 unidades mensuales, de las cuales al menos 12,000 deberán de provenir de la recepción de medios de pago digitales. Las disposiciones entrarán en vigor el día hábil bancario siguiente a su publicación en el Diario Oficial Federal. Sin prejuicio de lo establecido en los artículos transitorios, los bancos y participantes indirectos tendrán como plazo hasta el 14 de diciembre del 2026 para cumplir con lo establecido en la circular y las guías correspondientes. Siendo las 14:13, nos vamos a un corte de estación y regresamos con más información. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Como familia más tranquilos, ya que este apoyo es algo seguro que tenemos. Querer seguir, estudiar para querer lograr mis metas. Que eso nos puede ayudar para tanto a nivel académico como algo que necesitamos. Yo la utilizo para fines académicos. Más de 42 millones de personas reciben un programa del bienestar porque la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Escuchas NSA Radio 97.3 FM. Regresamos. Esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Y estamos de vuelta aquí en el 97.3 Noticias para continuar con la información de este día. Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro primer colaborador, Óscar Hernández Neri. Bienvenido, Óscar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada compañera, muy buenas tardes, estimados radioescuchas. El magisterio derrotado. Ahora escuchamos y vemos múltiples expresiones en redes, en noticieros, entre los comunicadores, entre los informadores. Hay noticias, hay aseveraciones, el magisterio fue derrotado, el magisterio no pudo impedir el mundial, se va el magisterio, o sea, se va la ultraderecha, los profes hacen el juego a Salinas Pliego, la gente es movida por la derecha, entre otras aberrantes expresiones. Que el magisterio está derrotado y ahora la presidenta y el gobierno federal están sumamente contentos, se sienten triunfadores. ¿Cuál es el magisterio que está derrotado? Hay que reflexionar porque, como decía en mi intervención de hace 8 días,
Las y los educadores estamos obligados a tomar posición. Estamos obligados a asumir una posición político-ideológica frente a los acontecimientos de la historia actual y anterior. Las y los educadores tenemos una misión en esta sociedad: hacer nuestra aportación intelectual, nuestra aportación en la conciencia. ¿Cuál es esa derrota? Digamos la reflexión. Sí, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo con mucha tristeza y mucho desánimo, pero no por ello dejemos las cosas que sigan como están. ¿Cuál es el magisterio que está derrotado? Es el magisterio que está derrotado desde el 2007, cuando Felipe Calderón y el PAN, aliados con el PRI, entregaron los fondos para el retiro a los banqueros, algunos extranjeros, otros nacionales. Hoy las AFORES, es decir, las administradoras de los fondos para el retiro, los banqueros siguen beneficiándose con el ahorro de las y los maestros que están sometidos en este régimen desde el 2007. ¿Cuál es el magisterio que está derrotado? Este magisterio que desde el 2007 ingresa al servicio público, ingresan al servicio del Estado, están sujetos a las AFORES y están dándoles su dinero a los banqueros para que se los ahorren, y los banqueros los utilizan para sus inversiones, para sus fondos de financiamiento, para los mercados bursátiles, para invertir aquí, para invertir allá. Desde el 2007, las y los maestros que se encuentran sometidos a este régimen están enriqueciendo a los banqueros, y estos banqueros están impolutos, no se han tocado. Fue una promesa de Claudia Sheinbaum durante su campaña a la presidencia que se eliminaría, que se derogaría la ley de Felipe Calderón del 2007, y no ha cumplido. ¿Cuál es el magisterio que está derrotado? Ese magisterio que dentro de 10 años, porque del 2007 al 2006 van 19 años, van a ver los estragos a partir de dentro de 10 años, 10, 11, 12, 13 años, cuando la gente tenga que empezar a jubilarse, van a ver sus jubilaciones de miseria. Entonces van a poder sentir lo que se les ha estado advirtiendo por el magisterio disidente. Y no solamente el magisterio, aquellos trabajadores que se desempeñan en el servicio público federal y estatal, porque también los trabajadores estatales tienen homologadas sus leyes, homologadas sus prestaciones, homologado su régimen de pensiones y jubilaciones. Todos los trabajadores, como las enfermeras, los médicos, los burócratas, tendrán el efecto del 2007. Sus pensiones serán de miseria si es que algo les toca, porque los banqueros se están quedando con importantes porcentajes de sus ahorros. Ese es el magisterio derrotado. Ese es el magisterio que, cedado por el mundial, no protesta, cedado por los fútboles, por los balones y por la FIFA, ha dicho que la CENTE es aliada de Salinas Pliego, de la derecha, hoy que es la ultraderecha. Las AFORES, o las administradoras, los banqueros,
siguen intocados. Ellos son los que ven la amenaza cuando la gente se lanza a la lucha para exigir que se les quiten esas jugosas ganancias para implementar un régimen más solidario, más cooperativo, que no esté sujeto a los intereses de los financieros y de los oligarcas banqueros. No solo eso, ¿quién está derrotado? ¿Qué magisterio está derrotado? Ese que está sujeto a la USICAM, a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros, que se encarga de los procesos de selección, de promoción, de reconocimientos, y que burocratiza todos los procesos. Cientos, miles de maestros en los estados y en la federación no pueden basificarse, no pueden ascender de categoría, no pueden encontrar seguridad laboral, porque están sujetos a la USICAM. Y seguimos así. La USICAM viene de la ley que implementa en 2019 Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo que quitarían hasta la última coma de la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Pues prevalece, continúa. Por eso se dice que es la ley es la ley Peña Nieto, AMLO, Sheinbaum. Claudia Sheinbaum nos ha dicho que los extremos se juntan cuando hace alusión al movimiento radical, a los movimientos de la gente. Creo que tiene razón. Sostengo que efectivamente los extremos se juntan, porque el extremo de Felipe Calderón y los banqueros ahora se ha juntado con el extremo de Morena, con el extremo de la presidencia. Sí, se juntan los extremos cuando nos dicen primero los pobres, pero sucede que los banqueros no son los pobres. Los banqueros se están haciendo cada vez más ricos con el ahorro de maestros y maestras que dentro de 10 años empezarán a ver los terribles estragos. Las afores, los ricos siguen intocados, los extremos se juntan. Y ahora la presidenta, a través de las mañaneras, hace pensar al pueblo, a la gente, a los medios, que la gente se parece a la derecha. Es como si le dijéramos a ella que cuando fue líder del CEU, a mí me tocó esa lucha en 1986-87, eran estudiantes que luchaban contra la rectoría. Es como si la rectoría les dijera, los extremos se juntan. Es como si dijera, los estudiantes son la rectoría. Hoy los banqueros están sin ser tocados. Los maestros y los trabajadores al servicio del Estado son los derrotados. Gloria y honor para los profes que siguen en lucha. Gloria y honor para la gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por la información. Seguimos con las notas culturales del día de hoy. México exige detener subasta en Nueva York con información de la jornada. La casa de subasta Sotheby's, ubicada en Nueva York, Estados Unidos, tiene programada para este próximo 18 de junio una subasta que incluye 2 piezas arqueológicas de origen mexicano. Tras un análisis realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se determinó que ambos bienes forman parte del patrimonio cultural de la nación. Ante este hallazgo se han emprendido las acciones necesarias para exigir que las piezas sean retiradas de la venta y restituidas al Estado mexicano, reafirmando el compromiso de proteger y recuperar los bienes culturales que son parte de la historia y diversidad del país. Enfatizando que el interés comercial no debe prevalecer sobre la preservación del patrimonio. La Secretaría de Cultura, Claudia Curiel y Casa, el INAM han clasificado la venta de estos bienes como un acto ilícito que vulnera el patrimonio nacional, debido a que los análisis técnicos confirmaron que ambas piezas pertenecen al patrimonio cultural de México. Las autoridades ya han iniciado los procedimientos legales pertinentes para lograr su retiro de la subasta y su posterior restitución
al país. En otra nota cultural, FBI entrega a México documentos del siglo XVI con firma de Hernán Cortés, con información del Universal. El Buró Federal de Investigación FBI en inglés entregó a México un documento de casi 500 años de antigüedad y de valor incalculable que fue recuperado en Estados Unidos a más de 3 décadas desde su robo. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Archivo General de la Nación recibió el pasado 18 de mayo el documento que data del siglo XVI y hace referencia a un libramiento del pago emitido el 20 de febrero de 1527. Este documento pertenece a un grupo de folios con firmas de Hernán Cortés sustraídos del volumen 362, legajo 203 del Fondo Hospital de Jesús, detalló la Secretaría de Relaciones. La Secretaría de Relaciones, a cargo del canciller Roberto Velasco, señaló que la apertura se dio en el AGN con la presencia de representaciones de la Embajada de Estados Unidos en México, así como la consultoría jurídica de la Cancillería. Aunado a las pruebas físicas del expediente y los dictámenes elaborados por las especialistas del AGN, a descripción, jugo, papel esencial en la identificación para comprobar su pertenencia al instituto. Añadió Relaciones Exteriores que el proceso de devolución a México comenzó en el 2024 y meses después, en agosto del 2025, y el documento ya se encontraba resguardado en la Embajada de México en Estados Unidos. En otra nota de cultura, show de luces en el Palacio de Bellas Artes hace homenaje a la música popular. Aguantándose las ganas de ponerse a bailar, los capitalinos vieron iluminarse la fachada de Palacio de Bellas Artes por 20 minutos con un colosal videomapping que relató la evolución de la música popular y sus bailes en la Ciudad de México. Desde el siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XXI, el show comenzó con un estruendoso pitido que extrañamente no era el de un ancestral ocarina o caracol, sino del melancólico silbido del carrito de camotes, que para sorpresa de todos combinó místicamente con las primeras iluminaciones de los elementos arquitectónicos y escultóricos del palacio, las musas del alabastro y columnas de acabados dóricos y jónicos. Quienes conocen la Ciudad de México tienen que salir a bailar. Vamos, ¿y me concedes una pieza? Porque acá bailamos por todo y comemos en pocas ciudades del mundo. En el salón, en el antro, en las calles del barrio, comenzó el relato del espectáculo narrado por la voz de la locutora Fernanda Tapia. En total, se repasaron 16 géneros musicales, siendo el primero el danzón, el cual se inventó hace más de un siglo, comenzando con Nereidas, mientras el mármol se transformaba en una plaza de fin de semana, luego el cha-cha-cha, con el famoso Toma chocolate, paga lo que debes, de la canción El Bodeguero. Después del palacio se volvió salón de mambo con música de Damaso Pérez Prado, pista de baile para guarachas y hasta boleros con el despliegue de la sonora como la matancera o la santanera. Es la boa. De pronto la fachada blanca de Palacio de Bellas Artes se volvió en el set de un gran sonidero bien cumbiero con música de Celso Piña y Margarita, la diosa de la cumbia. Esto seguido de la salsa Procura de Chichi Peralta y Tú con él de Frankie Ruiz. Y también sonó la música norteña como la chona, el tribal, el sonidito de la Hechiceros Band, y después hubo un homenaje al rock and roll de los 60s con los Tim Tops y su canción La Plaga, el rock del Tri, los Ramones, Tijuana No, así como el ska del Inspector y todas estas, tal vez las canciones más coreadas. Siendo las 14:30, nos vamos a un corte de estación y regresamos con más información al 97.3 Noticias. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Ellos nos traicionaron. Enterraron la esperanza que tanto vendieron. Son capaces de todo para ganar el poder. Mientras millones de familias viven con miedo. Cuando un gobierno y su partido se alían con el crimen, cargan con cada muerte, cada desaparición, cada familia desplazada, cada negocio extorsionado y el dolor de un país entero. México ha vivido tiempos duros, pero nunca tan oscuros como con ellos. Eso es traicionar a toda su gente.
Partido Acción Nacional. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Regresamos. Esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Y estamos de vuelta en el 97.3 Noticias para continuar con la información del día de hoy. Y vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra segunda colaboración del día, Félix Hernández. Muy buenas tardes, Félix. ¿Qué nos tienes para hoy? Buenas tardes, colega. Un saludo al auditorio. Darles a conocer información de Chimalhuacán. Autoridades del Centro de Prevención Social de las Violencias y Delincuencia con participación ciudadana y también de la célula de búsqueda destacaron que el trabajo en equipo entre gobierno y ciudadanía da resultados inmediatos. Gracias a una rápida coordinación se ha logrado la localización exitosa de diversas personas. Para prevenir que más familias pasen por una situación de ausencia es fundamental conocer el rol y pues los pasos a seguir. Información recabada a través de entrevistas y trabajo de campo por parte de las áreas de seguridad de Chimalhuacán señala que gran parte de los reportes de desaparición de jóvenes están relacionados con entornos familiares violentos y falta de comunicación. Asimismo, otros casos involucran adultos mayores en situación de abandono, personas con adicciones que evitan el internamiento o personas con trastornos mentales. Supervisión y comunicación fomenta un diálogo abierto con respeto y límites con niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues esto es lo que da a conocer justamente el Ayuntamiento de Chimalhuacán a través de la prevención empieza en casa. Colega, la información para el 97.3 frecuencia modulada. Muchísimas gracias, nos escuchamos el día de mañana. Por supuesto, estaremos al pendiente. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Siguiendo con más información, nos vamos a ver qué ocurre en nuestros municipios y sus alrededores. Inicia construcción del puente vehicular Peñón Texcoco y Avenida 602 en Nesa. Con una inversión de 650 millones de pesos de origen estatal, la gobernadora Delfina Gómez dio banderazo de inicio a la construcción del puente vehicular que desfogará el tránsito de la autopista Peñón Texcoco y Avenida 602 en su entronque con Periférico Oriente, lo que beneficiará a 53,000 automovilistas diariamente y 2 millones de personas usuarias. La mandataria mexiquense precisó que esta construcción, que descansará sobre 700 pilotes de concreto y acero, tendrán 34 metros de profundidad. Es solo la primera etapa, mientras la segunda será costeada con recursos federales, por lo que agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este nuevo puente vehicular, precisó, representa el bienestar para las familias de la región, quienes invierten mucho tiempo en traslados, y queremos que ese tiempo lo destinen al hogar o alguna actividad recreativa. Este beneficio se verá reflejado en la economía familiar al destinar un mejor gasto en el consumo de gasolina y contribuir al cuidado del medio ambiente al reducir la emisión de gases contaminantes. Para concretar el proyecto, destacó la contratación de mujeres y hombres de la región. Nuestra política es dar empleo a la gente que está dentro de la región de la obra, destacó. Gómez Álvarez pidió apoyo a los presidentes municipales involucrados, Adolfo Cerqueda de Nezahualcóyotl, Nazario Gutiérrez de Texcoco, y para informar y sensibilizar a los ciudadanos sobre los inconvenientes derivados de los trabajos, pues finalmente valdrá la pena. En otra nota, transportistas de la Ruta 101 protestan por arresto de operadores tras riñas. Operadores de la Ruta 101 con derroteo del municipio de Chimalhuacán al Centro de Transferencia Modal Pantitlán protestaron en el primer cuadro de esta localidad. Los concesionarios del transporte público de pasajeros exigen la liberación de 4 de sus compañeros, quienes fueron detenidos por elementos de la policía local luego de participar en una riña. De acuerdo con los concesionarios de esta ruta, que corresponde sobre la franja del Bordo de Xochaca, una de sus unidades fue impactada por un camión de carga. El operador solicitó el reparo del daño, pero en respuesta fue agredido físicamente por varios integrantes del sector camionero de carga. Asegurando los inconformes, en respuesta llegaron operadores de otras unidades para defender a su agremiado, por lo que
el contacto de violencia. Al respecto, la policía local informó que en total son 5 personas detenidas por lesiones y daños a los bienes. Los responsables se dieron a la fuga, pero se efectuó una persecución y detuvieron a 5 personas. Los inconformes estacionarios en filas de sus camionetas sobre carriles laterales de Avenida Chimalhuacán, justo enfrente de la explanada Unión de Fuerza del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, exigieron la liberación de su líder y 3 personas más que se encuentran detenidas por elementos de la policía municipal. Cambiando de tema, nos vamos ahora a ver los hechos más relevantes de nuestra sociedad. Bebidas sin alcohol, productos sin regulación en el mercado. Con información de la jornada, el consumo de bebidas sin alcohol registra un incremento del 8% anual en el mundo, con un valor cercano a los 24,000 millones de dólares, lo que para expertos y organizadores civiles representa un riesgo que puede ser la puerta de entrada para que adolescentes inicien la ingesta de productos con alcohol. Resaltaron que su representación, marca comercial y colores son similares a las bebidas alcohólicas convencionales, por lo que empresas fabricantes aprovechan la falta de una regulación específica en materia. Es fundamental que los marcos regulatorios contemplen medidas de etiquetado claro, restricciones integrales a la publicidad y mecanismos de vigilancia a fin de evitar que estos productos sean utilizados para eludir las políticas de control del alcohol y socavar los objetos de salud pública, advirtió Raúl Martín del Campo, asesor en alcohol y sustancias psicoactivas de la Organización Panamericana de la Salud. El exhorto toma relevancia para el incremento en la oferta de bebidas sin alcohol durante el Mundial de Fútbol. Son la apuesta principal de la industria cervecera, que las promueve como alternativas saludables. Esas estrategias les han permitido posicionar sus marcas comerciales en espacios horarios y frente al público donde no están permitidas. En otra nota, México, 8º país del mundo con más solicitudes de asilo. Desde el 2019, alrededor de 175,000 personas migrantes han podido y han obtenido la condición de refugiadas y se han integrado a la sociedad en México. Aunque los ingresos regulares a territorios nacionales bajaron el 87%, el año pasado el número de solicitudes de asilo se mantuvo en 70,500, la misma cifra registrada en el 2024. Con este volumen, el país se ubicó en el 8º lugar a escala global y el primero en América Latina en la recepción de este tipo de peticiones, asegura el informe anual de la Agencia Nacional de Naciones Unidas para los Refugiados. El documento señala que además, por primera vez, México se consolidó como el principal lugar de destino para más de la mitad de los migrantes, de los cuales la mayoría dejó sus lugares de origen debido a las persecuciones o violencia generalizada. Por los graves riesgos contra su integridad, estas personas no pueden regresar. El embajador de Canadá en México, Cameron Mack, y anfitrión del acto en el que se presentó el reporte, destacó el compromiso de nuestro país con la protección internacional de las personas en condiciones de movilidad, a pesar de que se trabaja bajo una presión sin precedentes. El informe de la Agencia de Naciones Unidas titulado Seamos hogar para quienes no pueden volver al suyo, destaca que las solicitudes de asilo en la Ciudad de México casi se duplicaron, pues pasaron de 17 a 30% del total entre el 2024 y 2025. En tanto, en las entidades del norte de la República, el aumento fue de 56% y finalmente en su informe la agencia detalla que de las 70,500 personas que solicitaron asilo en México durante el 2025, la mayoría son de Cuba, Venezuela y Haití. Siendo las 14:40, nos vamos a las notas del Estado de México. Entra en vigor la nueva Ley de Protección Ciudadana de Cuidado y Bienestar Animal en Edomex. Con información del Universal y Edomex, a casi 2 meses de su aprobación en el Pleno de la 62 legislatura, este 17 de junio entrará en vigor la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, integrada por 124 artículos y 6 títulos, estableciendo medidas para fortalecer la protección y la tutela responsable de seres sintientes. A través del decreto 333 se precisa que la ley tiene 6 objetivos primordiales: reconocer a los animales como seres sintientes que merecen un trato digno y respetuoso, proteger su vida, propiciar su aprovechamiento y manejo saludable, impulsar los planes programados y acciones
que garanticen un manejo saludable de los animales de compañía, fomentar la educación y cultura ambiental, el respeto y cuidado de seres sintientes, así como medidas para erradicar el sufrimiento y la crueldad. En lo público, el periódico oficial de la Gaceta del Gobierno, este 16 de junio, se precisa que se tendrá que crear un registro único de animales de compañía y el padrón de asociaciones protectoras de animales, operados por la Comisión Estatal de Parques Naturales y la Fauna. En el artículo 120 se considera infracción como amonestación, multa, arresto o trabajo comunitario en beneficio de los centros de control del bienestar animal a quien viole el mandato en el nuevo ordenamiento, mientras que quienes cometan crueldad animal, la pena será de 3 a 6 años de prisión y de 500 a 700 días de multa. Por otro lado, se descarta como actos de maltrato o crueldad las charreadas, jaripeos, rodeos, lidia de toros, novillos o becerros, pelea de gallos, el adiestramiento animal y las actividades con fines cinegéticos de pesca o de rescate. Y finalmente, dentro de los artículos transitorios se precisa que las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal y sus organismos públicos descentralizados, los órganos autónomos y los ayuntamientos deberán adecuar su marco normativo al presente decreto dentro de un plazo de 180 días hábiles. En otra nota, Cuautitlán Izcalli y Aleática acuerdan acciones para evitar nuevas inundaciones. El gobierno de Cuautitlán Izcalli estableció acuerdos con la empresa concesora Aleática para reforzar los trabajos de mantenimiento al dar seguimiento puntual a la operación de la infraestructura hidráulica del circuito exterior mexiquense, luego de las afectaciones provocadas por el desbordamiento del Cárcamo ubicado en Colonia de Valle de las Flores. Tras las inundaciones registradas en días recientes, el presidente municipal Daniel Serrano Palacios se reunió con vecinos de la zona, quienes manifestaron su preocupación por la recurrencia de estos eventos y exigieron soluciones inmediatas. En el sitio se llevó a cabo una mesa de trabajo con habitantes de la zona, representantes de Aleática y funcionarios municipales. Durante el encuentro, el alcalde subrayó que la lucha para garantizar mejores condiciones no se detendrá y aseguró que con la organización de las y los habitantes de distintas colonias se logrará salir adelante frente a esta problemática. Como parte de la intervención del gobierno municipal, se logra la liberación de la circulación en el circuito exterior mexiquense, que permaneció bloqueada el lunes por varias horas debido a las protestas de vecinos afectados. El objetivo fue coordinar acciones inmediatas para atender las contingencias y establecer mecanismos de seguimiento que permita prevenir nuevas afectaciones. Los acuerdos alcanzados incluyen reforzar los trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica, dar seguimiento puntual a su operación y garantizar que las acciones preventivas se realicen de manera constante. En otra nota, Ecatepec anuncia el rescate histórico del caracol. En un anuncio que marca el hito en la injusticia ambiental y recuperación urbana de la zona metropolitana, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Cos, dio a conocer esta mañana el inicio formal del rescate integral de 800 hectáreas que conforman el emblemático sitio conocido como El Caracol. El ambicioso proyecto de restauración ambiental contempla la consolidación inmediata de 123.8 hectáreas recuperadas con agua, destinadas a convertirse en el parque ecológico más grande del Valle de México. Esta iniciativa busca revertir décadas de abandono y responsabilidad gubernamental, devolviendo su vocación lacustre a un territorio históricamente ligado a la integridad hídrica de la región y al dios del viento, Ejecatl. Ubicado en la zona contigua al fraccionamiento y centro comercial Las Américas, el Caracol funciona durante el siglo XX como impotente sistema de evaporación solar de las empresas Sosa Texcoco para la extracción de carbonato de sodio, llegando a albergar posteriormente la primera planta comercial de microalga espirulina en el mundo. Este proyecto de rescate no solo buscará mitigar el impacto ambiental, sino transformar de manera directa el entorno social de la región. De acuerdo con las especificaciones técnicas presentadas por el gobierno municipal, el espacio se dividirá
dividirá en las siguientes maneras: 550 hectáreas, zonas inundables para la recarga acuífera y la preservación de la biodiversidad, y 270 hectáreas, áreas recreativas, culturales y comunitarias para el disfrute de la población. Vámonos a las notas de la Ciudad de México. Detienen al Gregori y de la Unión Tepito, lo relacionan con homicidios. La policía de la Ciudad de México detuvo en las últimas horas a Gregori Joel Pichardo Moreno, el Gregori, o el J, integrante del grupo criminal de la Unión Tepito, generador de violencia en la capital, por lo que se le identificó como objeto prioritario de acuerdo con la investigación. El imputado estará relacionado con homicidios, lesiones por disparo de arma de fuego, extorsión, narcomenudeo y otros ilícitos cometidos principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Según los primeros reportes, la detención de este sujeto se logró con base en una orden de cateo realizada en un inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán, como parte de una investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. De acuerdo con las labores de inteligencia, el imputado estará relacionado con diversos hechos delictivos ocurridos principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, entre ellos homicidios, lesiones por disparo de arma de fuego, extorsión, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto, señala el comunicado. Labores de inteligencia han permitido saber que al ahora imputado estaría relacionado con diversos hechos delictivos ocurridos principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, por lo que ya se reúnen los datos de prueba en su contra. Siendo las 14:48, nos vamos a un corte de estación y regresamos con más información. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. El fútbol también se juega con datos y con mucho sabor, porque llevamos los tacos en la cancha y en los platos de las 147,205 taquerías que hay en México. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía compartimos la pasión por los datos. Conoce más en www.inegi.org.mx/pasión por los datos. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. Regresamos. Esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Siguiendo con más información, regresamos al 97.3 Noticias. Prevén recaudar 1,150 millones de pesos por hospedaje e IVA durante el Mundial. En la Ciudad de México, el impuesto sobre el hospedaje cerró del 2025 con una recaudación de 1,010 mil millones de pesos, por lo que se tiene proyectado que al término del 2026 se alcancen 1,150 millones de pesos, es decir, un incremento del 140 millones de pesos, equivalente al 13.86%, entre otras variables, por efecto del Mundial de Fútbol, aseguró el director general de Fondo Mixto de Promoción Turística, Carlos Martínez. En cuanto a la meta de turistas que se prevé para el 2030, mencionó que se espera alcanzar 19.5 millones, es decir, incrementar en 5 millones el número de personas que visitan la capital. Se trata de ir aparejados con la meta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hacer de México el quinto país más visitado del mundo, que implica atraer a 20 millones más de turistas. Recordó que el año pasado la Ciudad de México cerró con 15.6 millones de visitantes, lo que significa un aumento de 1 millón respecto al 2024. Lo que dijo da muy buenas perspectivas a la Ciudad de México, que vive un momento de mucho atractivo internacional, ya que todo el mundo está volteando a ver la capital. Destacó que el Mundial va a generar un alza en la recaudación por varias vías, entre ellas el impuesto sobre hospedaje y la del IVA por el consumo que se genere.
Pasamos a las notas de los estados. Lluvias golpean carreteras de Hidalgo. Las lluvias registradas durante los últimos días en diversas regiones de Hidalgo han provocado daños en la infraestructura carretera estatal, con un saldo de 46 caminos afectados, 8 cierres totales y miles de metros cúbicos de materia derrumbados sobre vialidades, informaron autoridades estatales. De acuerdo con el reporte más reciente de atención a emergencias, el temporal ha generado deslaves y afectaciones en distintos puntos de la entidad, incluyendo obras que se encontraban en proceso de reconstrucción tras los daños ocasionados por la vaguada monozoica que impactó al estado en octubre del año pasado. El balance oficial señala que se ha contabilizado 8.610 metros cúbicos de derrumbes en carreteras estatales. De ese total, brigadas de conservación y maquinarias especializadas han logrado retirar cerca de 4.280 metros cúbicos, mientras que más de 4.300 metros cúbicos permanecen sobre diversos tramos afectados. Los mayores problemas de movilidad se concentran en la región del lago Azteca, donde permanecen varios cierres preventivos. En otra nota, Santuario de Tortugas registra cifras sin precedentes en el istmo de Tehuantepec. El santuario de Playa Morro Ayuta de la región del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se consolidó como uno de los epicentros más importantes del mundo para la preservación de la biodiversidad marina, registrada en una cifra récord de 1.9 millones de nidos protegidos y más de 34 millones de crías liberadas al mar, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el marco del Día Mundial de las Tortugas Marinas. En entrevista con La Jornada, Guillermo González Padilla, responsable del campamento tortuguero, ubicado en los municipios de San Pedro Huamelula y Santiago Astata, comentó que la temporada de desove de las tortugas golfinas cerró con cifras sin precedentes. Gracias a los constantes lluvias, las playas fueron más húmedas y la temperatura de verano funcionó con éxito para la incubación de los huevos, explicó. González Padilla recalcó que cuando inicia las arribas de estos quelonios se activa un protocolo de vigilancia con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Oaxaca, con apoyo de la Secretaría de Marina, ya que todavía existe un alto índice de saqueos. El ambientalista puntualizó que estos logros fueron posibles gracias al trabajo y monitoreo conjunto con el Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias de la Comunidad de Paja Blanca y Tapanala, así como la Asociación Civil de Costas de Salvajes. En otra nota, Salsa Fest 2026 eleva su rentabilidad turística. La Salsa Fest 2026 consolidó su papel como uno de los eventos culturales con mayor impacto económico del país al generar una derrama superior por los 900 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento del 7.6% respecto a los 837.3 millones de pesos registrados durante la edición 2025. De acuerdo con los datos oficiales, esta edición reunió a 580,000 asistentes durante 3 días de actividades y alcanzó una ocupación hotelera del 100% en la zona conurbana de Veracruz, Boca del Río, frente al 98% del año pasado. El incremento en la derrama económica surge de un mayor gasto promedio por visitante, uno de los indicadores clave para medir la calidad del turismo que atrae el festival, con lo que se confirma el Salsa Fest está evolucionando de un evento de alta influencia a un modelo de turismo con mayor capacidad de consumo, donde el impacto económico crece incluso con una ligera moderación en los números de asistentes. Nos vamos a las notas de salud y tecnología. Celebra sanción a empresas coludidas para obtener licitaciones para material de radiografías. Luego de la decisión de la Comisión Nacional Antimonopolio de sancionar con el apego de 59.6 millones de pesos a 4 empresas y 6 personas que durante 6 años se coludieron para participar en licitaciones públicas de material para radiografías, el Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que tal ilícito pone en evidencia que en el pasado había prácticas indebidas por procesos de compra que estaban concentradas. Las empresas y personas involucradas intercambiaron información sensible y coordinaron estrategias para la presentación de propuestas en las licitaciones. La Comisión
Antimonopolio señaló que con estas conductas se causó una afectación real en el sistema de salud pública, y para dimensionar el daño mencionó que entre el 2024 y 2025 el IMSS y el INSSSTE realizaron más de 20 millones de estudios radiodiagnóstico para las cerca de 15 millones de personas. La determinación de la Comisión Nacional de Antimonopolio sienta un precedente relevante para fortalecer la detención, prevención y sanción de conductas anticompetitivas en el sector salud. En otra nota, población que usa Internet en México creció 29 puntos en la última década. Al corte del 2025 en México, casi 105 millones de personas y de 6 años o más utilizaban Internet, lo que representaba el 86% de dicha población. Este nivel es significativamente mayor al registro en el 2015, cuando solo el 57% de la población utilizaba Internet. Las cifras muestran que en esta última década la población conectada a Internet creció alrededor del 29 puntos porcentuales, de acuerdo con cifras de la encuesta nacional sobre la disponibilidad y el uso de tecnologías de la información en los hogares de la INEGI. El uso de Internet está ligado a la vida cotidiana. En 96 de cada 100 personas internautas se conecta desde su vivienda, el 55 de cada 100 personas se conecta desde cualquier lugar a través de la red móvil. Los lugares públicos y el trabajo, las escuelas son algunos de los lugares mencionados en menor medida de conexión a Internet. El smartphone es el dispositivo más utilizado para los usuarios. El 97% de ellos entran a Internet por este medio. Uno de los datos importantes sobre el medio de conexión fue que la televisión inteligente se posicionó como el segundo dispositivo más usado, mientras que la computadora cayó a la posición 3. Las diferencias entre zonas urbanas y rurales también se reflejan de manera en que se utiliza Internet. La mayor brecha se observa en actividades vinculadas con la economía digital. Los pagos realizados por Internet registran una diferencia de 22 puntos porcentuales entre áreas urbanas y rurales. Las compras de productos o servicios y las operaciones bancarias y en línea al 21 puntos respectivamente. Estos datos muestran que aunque el acceso se ha ampliado, la opción de servicios digitales más avanzada sigue siendo desigual. Y ya para finalizar, el clima el día de hoy en esos alrededores es que tendremos lluvia débil con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 21 grados centígrados y vientos del sur a lo largo del día con una velocidad media del 4 kilómetros por hora. Durante la noche habrá lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 17 grados. Mientras tanto, en Chimalhuacán habrá chubascos tormentosos con cielo parcial nuboso y con temperaturas en torno a los 25 grados centígrados y vientos del suroeste a lo largo del día con una velocidad media de 4 kilómetros por hora. Durante la noche habrá lluvia débil con el cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 17 grados centígrados. Por parte de Ecatepec de Morelos también tendrán chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 21 y vientos del sureste a lo largo del día con una velocidad de hasta 3 kilómetros por hora. Durante la noche habrá lluvia débil con el cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 16. Y finalmente en el área de Iztapalapa se contemplan chubascos tormentosos con cielos parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 20 grados centígrados, vientos del sur a lo largo del día con una velocidad media de 3 kilómetros por hora y durante la noche habrá chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 16. Yo soy Gaby Tapia, les damos las gracias por conectarse al espacio de noticias y antes de despedirnos, queremos agradecer a la directora y licenciada Rocío Román Fernández por darnos la confianza al estar en este espacio. También agradecemos su apoyo en cada emisión a los controles técnicos Miguel García y a quienes colaboran en la asistencia de producción Lixi Medina, Fernando Malfabón y Nacir Martínez. De igual manera, les agradecemos a ustedes por acompañarnos y mantenerse informados. No olviden que pueden seguirnos y disfrutar de nuestros contenidos a través de nuestras plataformas y redes sociales oficiales bajo el nombre de NSA Radio 97.3 FM. Recuerden que ofrecemos una amplia variedad de programas y que el 97.3 FM y streaming están disponibles con una programación musical variada a las 24 horas del día. Y no se pierdan después de este noticiero el personaje de tu comunidad, tu voz responsable a las 4, expresiones sin filtro con delirio fatal, para la banda emprendedora a las 7, el umbral de lo desconocido.
Radio a las 8 y el día de mañana Neuróticos Anónimos a las 10, Mesa Política a las 11 y a las 12 Al Ritmo de la Música. Nos escuchamos mañana en el 97.3 Noticias. Yo soy Gaby Tapia. Hasta aquí la información. Síguenos en la próxima edición con más noticias. Esto fue 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Estás escuchando XH